Soy Manolo Lai, coordinador provincial de Izquierda Unida, y hace un par de semanas los compañeros y la compañera del grupo municipal de Alcalá de Guadaira estuvieron en el Parlamento para tratar diferentes asuntos, sobre todo asuntos de infraestructuras educativas, pero también otros temas como por ejemplo puede ser la mortandad de peces que hace más o menos un mes y de forma periódica en otros años han venido sucediendo en el río Guadaira. Pero hay algo que realmente nos preocupa y me gustaría hacer un recorrido sobre todo el tema que hemos venido llevando durante los últimos años respecto del nuevo Instituto IENIPA de Alcalá de Guadaira. Es algo sobre lo que ahora todos los grupos municipales y todos los grupos políticos se echan las manos a la cabeza, pero es algo que nuestro compañero Ismael en la anterior legislatura del Parlamento de Andalucía pues estuvo continuamente presentando iniciativas. Y yo tengo aquí, por ejemplo, un listado de iniciativas desde septiembre de 2019, cuando se hizo una solicitud de comparecencia del consejero en la comisión. Luego ha habido preguntas sobre partidas presupuestarias, previsión de inicio de obras, líneas que albergará ese nuevo instituto, preguntas sobre otras dotaciones a otros centros, porque el reparto del alumnado por diferentes centros, evidentemente estamos hablando de centros que no están adaptados a un alumnado de mayor edad en algunos casos mientras se terminaba. Esta iniciativa, por ejemplo, de enero del año 2020. Preguntas sobre los ciclos formativos que iba a acoger el nuevo instituto, pregunta de enero de 2021. O una pregunta sobre los motivos de la paralización de las obras del nuevo instituto, sobre el que hay una respuesta que verdaderamente llama mucho la atención. La respuesta dice lo siguiente: a fecha del informe estamos hablando de una respuesta que se produjo el 17 de enero de este año. A fecha del informe, las obras de construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Alcalá de Guadaira siguen en marcha y cerca del 35% de ejecución. Los trabajos sufrieron una paralización temporal el pasado mes de noviembre, es decir, hace un año, cuando la empresa adjudicataria notificó a la Agencia Pública Andaluza de Educación la existencia de dificultades en la ejecución de la obra. Dichas dificultades han sido solventadas de forma prioritaria por el personal técnico de la agencia, en colaboración con la empresa, de modo que se ha logrado recuperar el ritmo de los trabajos. Estamos hablando de hace un año, cuando se supone que al 35% se han logrado recuperar los ritmos de los trabajos. A mí me gustaría saber cuáles son esos ritmos. Se habla ahora de problemas por la subida del coste de los materiales, algo que se ha solventado en cualquier otro municipio. No existe ese problema porque al final las administraciones apoyan respecto a ese tema. Y lo digo también porque me llama mucho la atención, nos lo ha comentado y ahora se extenderá un poco más Nadia. Nos han comentado que de repente todos los grupos políticos, incluso los que apoyaban al gobierno andaluz en la anterior legislatura, se echan las manos a la cabeza con lo que está sucediendo. Creo que es algo que desgraciadamente en política sucede en muchas ocasiones, pero desgraciadamente también la política tiene esa mala fama hacia los administrados y las administradas, porque no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición, y al final da la sensación de que cuando estamos en un lado pedimos una cosa y cuando estamos en otro nos callamos, y ahora que estamos en el otro lado es cuando empezamos a exigir cosas que se podían haber cumplido el año pasado. Bien, pues como bien ha dicho mi compañero Manolo Lai, la preocupación de nuestro grupo por la situación de la educación en Alcalá de Guadaira no es nada nuevo. Llevamos desde el inicio de mandato reuniéndonos con AMPA, reuniéndonos con la comunidad educativa, apoyando las reivindicaciones y preguntando y realizando las acciones que nosotros hemos creado oportunas para agilizar y que por fin se hiciese el instituto, un instituto que recordamos tendría que estar terminado a fecha de diciembre de 2022 y
Por la parte más corta, en caso de que se llegue a un acuerdo, ahora nos dicen que tardaría unos 4 meses más. Como bien ha dicho él, ahora parece que todos los partidos se están sumando al carro. Partidos que en buena medida han tenido relación con la obra del instituto, ya que el Grupo Socialista ha estado durante 40 años con mayorías absolutas en la Junta y con mayorías en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y no se han dignado a poner ni una sola piedra en el instituto, que no es un problema de ahora, que llevamos la demanda, o sea, demandando la necesidad de un nuevo instituto desde hace 30 años como mínimo. Ciudadanos, que también ahora está muy enfadado porque no cumple los plazos. Recordamos que la anterior legislatura gobernaba en coalición con el Partido Popular y no le preocupaba la finalización del instituto. Y por último, Vox, que además es el colmo del cinismo, porque ni siquiera ellos creen en la educación pública, ahora también se han sumado al carro a exigir que se finalicen las obras. De todas formas, no es el instituto solamente, es lo más urgente, pero no es solamente lo que nos ha llevado a preguntar en el Parlamento. Hemos preguntado por las obras del Diamantino García, que llevan desde 2018 con el salón de actos inutilizado y apuntalado y además que corre riesgo de derrumbe. Hemos preguntado en varias ocasiones por el aluario de Manuel Alonso, que también fue en 2016 o 17 cuando se derrumbaron las clases y dijeron que iban a construir unas nuevas y todavía no están hechas. Hemos preguntado por el gimnasio de Lieja al Guadaira, que también lleva apuntalado bastante tiempo y que ni siquiera se contempla una partida presupuestaria. Y bueno, eso ya sí se terminó, pero también hicimos mucho hincapié en la cubierta del Instituto Albero, que también hubo problemas con las obras y demás, que eso sí parece que se ha solventado y ya funciona. Desde Izquierda Unida, como siempre hemos dicho, somos grandes defensores de los servicios públicos, creemos en una educación pública de calidad y al servicio de nuestros vecinos y vecinas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante lo que queda de mandato y el próximo.